Hoy vamos a empezar aunque es el primer tema, es una pequeña introducción referente a la historia de la caída del hombre. ¿Qué vamos a ver hoy? La historia de la caída del hombre. Un poquito como introducción, no nos vamos a profundizar en la caída. Eso es algo que lo vamos a ir viendo miércoles con miércoles. Yo voy a tratar de irme rápido, pero tampoco a modo de que no me entiendan, sino a modo de que ustedes entiendan, ¿ok? La mayoría de nosotros los seres humanos conocemos el relato histórico del libro de Génesis acerca del origen o creación de la humanidad y cómo supuestamente la humanidad en la persona de Adán y de Eva pecaron en desobedecer a Dios, es decir, al comer del árbol prohibido de la ciencia del bien y del mal. Esa historia no la sabemos, ¿sí o no? Sí. Todos. No hay una religión, hablando de religión o filosofía, la mayoría, que no crean este relato de Génesis. Lo tenemos como algo verdadero. Pero poco a poco vamos a ir descubriendo que es una farsa completamente. ¿Sale? Y vamos a ir viendo su significado original, qué fue lo que realmente se quiso enseñar o se quiso decir cuando se escribió esa fábula del Génesis, qué es lo que está encubierto ahí, pero que realmente, vamos a decir, lo tergiversaron, lo torcieron, a fin de que la humanidad, lo vamos a ir viendo poco a poco, no lo descubriera, porque hay un propósito a fin de no descubrir. Y nosotros lo vamos a ir comprendiendo ese propósito en la medida en que entendamos qué fue lo que sucedió realmente en el origen del principio de la humanidad. ¿Ok? Sigo. Se dice y se enseña religiosamente que los efectos por desobedecer a Dios o por comer del árbol de la ciencia del bien y del mal fueron: 1. La muerte espiritual; 2. Y como efecto la muerte física, y por ello ahora todos los hombres nacemos inclinados a pecar. Entonces eso es lo que tradicionalmente se sabe. ¿Cuál fue el pecado que el hombre cometió? Desobedecer la orden de Dios, de que Dios le dijo: no comas de este árbol, y el hombre comió. Entonces, por desobediente a esa orden, voy a estar enfatizando porque quiero que lo entiendan bien. Por desobediente a esa orden se dice que el hombre cayó en pecado. ¿Por qué? Por desobediente. ¿A qué? A esa orden. Ahora yo quiero que ustedes razonen. Por una desobediencia y comer de un fruto, ¿qué perdió el hombre? Todo. Quiero que ustedes traten de ir razonando. ¿Cuántas veces usted y yo cometemos un pecado o no obedecemos un mandamiento, una ley? Y la pregunta es: ¿perdemos todo lo que él perdió? No. Entonces, ¿por qué tan facilito agarró Dios y cometió esa falta y lo destituyó completamente de su presencia, y a nosotros no nos destituye de su presencia? A lo mejor tú y yo religiosamente podemos decir: es que ahora tenemos a Cristo y estamos en un tiempo de gracia, y por eso es que Dios no las pasa. Pero en ese tiempo no había gracia, y por eso Dios no se la pasó y se la aplicó como debería de ser. Eso podríamos decir, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo poco a poquito que no es así. Dios no es un Dios que el hombre peca y luego le corta la cabeza, o luego lo destituye. Lo vamos a ir comprendiendo poco a poco. ¿Ok? Seguimos. Un ejemplo de esto lo encontramos en Romanos capítulo 5, verso 12, que dice: por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? ¿Uno o todos? Pues si no, nada más había Adán y Eva. O sea, ¿había muchos o nada más había Adán y Eva? Dice que por cuanto un hombre pecó, entró el pecado y entró la muerte. ¿A quién? A ese hombre y a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, ¿había muchos o había uno? Eso vamos a ir comprendiendo.
que la Escritura nos va a enseñar que no había un solo hombre ni una sola mujer, había muchos, ¿sí? Lo vamos a ir aprendiendo poco a poquito. Y no todos, escuchan, no todos pecaron de la forma que Adán pecó. Lo vamos a ir aprendiendo. Algunos ya nacieron pecadores. Y esos somos nosotros. Que no tenemos culpa. Pongan atención, y todo esto yo se los voy recalcando y remarcando y lo vamos a ir entendiendo. Que no tenemos culpa en ninguna manera de lo que hizo Adán o de lo que hizo Eva. Ninguna culpa. Pero nos han hecho creer que nosotros somos culpables por culpa de ellos. Y por lo tanto, todos ellos y nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. A tal grado que hizo Dios, puso un ángel con una espada de fuego y nadie se pudiera acercar al árbol de la vida porque ya habían comido del árbol prohibido. Y por lo tanto, por pecadores ahora no les voy a dar vida. Ya que hicieron muerte, pues ahora no les doy vida. Fúchale de acá. Eso dice el Génesis. Bueno, seguimos. Una de las cosas que quiero presentar en este tema es el de saber cuál fue realmente el pecado que cometió Adán y su mujer y las consecuencias que este trajo a toda la humanidad. Pues ¿qué vamos a demostrar? ¿Cuál fue el pecado original? Y eso lo vamos a demostrar a lo mejor dentro de 4 o 5 meses. O sea, se las voy a hacer como cansado, ¿verdad? Pero no, ustedes lo van a ir comprendiendo poco a poquito, pero dije demostrar, no decir, demostrar, porque todo lo que digo me gusta demostrarlo. Y una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo. ¿Ok? Entonces lo vamos a ir demostrando poco a poquito cuál fue el pecado y cuáles fueron las consecuencias que esto trajo a toda la humanidad. Hoy en día el hombre ha sacado a la luz muchos escritos o documentos antiguos que dan testimonio de la existencia de seres de otro mundo o de otro supuesto mundo. Fíjense bien cómo digo las cosas, ¿ok? O de otra dimensión y que han existido y gobernado a la humanidad desde sus orígenes. Estos seres, si se dice que están encubiertos, ¿sí? y han salido a la luz por medio de documentos que fueron creados por el hombre y no por el Padre Celestial. Esto es algo que conforme vayamos estudiando este tema, nos daremos cuenta que en parte es verdad y en dónde inicia la mentira de estos seres o documentos antiguos. Entonces, si ustedes están al tanto de lo que se dice en el internet, y si no lo están, pues traten de estarlo, se van a dar cuenta que han estado surgiendo en los últimos 10 años, sí, a lo mucho 10 años, no llega a 10 años, 8 años, ¿sí? Historias, la más básica, la más fuerte, donde inició todo, ahorita se me fue el nombre de este personaje, ay, se me fue. Bueno, ¿han escuchado acerca de los Anunnakis? Levanten la mano, ¿quién es? Anunnaki. Ok, bueno, casi la mayoría. Bueno, estas son unas tablillas que se encontraron, ahorita se me olvidó el nombre de quién las encontró, quién las tradujo, salió en el internet, empezó a hacer sus libros, se hizo famoso en sus traducciones y pegó fuertemente. Y de ahí, esas tablillas son sumerias. Ahí describen que unos seres del universo vinieron a la Tierra, ¿sí? Y entonces encontraron oro y empezaron a trabajar para sacar oro y llevarlo a su planeta, porque en su planeta el oro se necesita para sustentar su ecosistema. ¿Sale? Y entonces, después de estar trabaja y trabaja, se cansaron y decidieron mejor crear algo o un ser que los ayudara a trabajar por ellos, para que ellos ya no trabajaran. Y entonces empezaron a experimentar con los animales. Y en toda esa mezcla de animales llegó un día donde le dieron al clavo y crearon al hombre. ¿Me explico? Y ahí fue donde dijeron que crearon un ser a su imagen y semejanza. Y entonces construyeron un huerto y lo pusieron ahí para que trabajara para ellos. Y después viene todo lo que conocemos en la historia de Caín, de Eva,
de Caín, de Abel y todo eso está en la cultura sumeria de estos seres, los Anunnaki, que bajaron del cielo a la tierra. Entonces, ¿a qué nos lleva ese relato sumerio? A que no hay Dios. ¿Quién nos crió? Los Anunnaki, seres de otro planeta, fueron los que vinieron, colonizaron la tierra, criaron a un hombre por medio de modificaciones genéticas para trabajar. ¿Sí? Y después uno de ellos, viendo que los hombres eran esclavos, les dio conocimiento, ese árbol de la ciencia del bien y del mal, les dio un conocimiento para que fueran libres de esa esclavitud, de esos seres que los tenían esclavizados. ¿Me explico? Así es, te estoy diciendo a grandes rasgos. Entonces, ese ser que nosotros consideramos que fue la serpiente, Satanás, que le dijo a los hombres, coman de ese conocimiento, en la escritura sumeria no es Satanás, en la escritura sumeria viene siendo lo que nosotros conocemos como Dios. Y lo que nosotros conocemos como Dios viene siendo lo que conocemos como el diablo. ¿Sí me estoy explicando o no? ¿Sí? O sea, ¿quién le dio de comer a Eva del árbol? ¿Satanás o Dios? Según lo que conocemos, Satanás. Bueno, en la escritura sumeria es al revés, fue Dios. O sea, un Dios que era benévolo y que se cansó de ver que los hombres sufrían. Eso es en la cultura sumeria. Luego vamos a descubrir si es verdad esa tradición cultural, si es verdad o está manipulada o adulterada. Lo vamos a descubrir. ¿Por qué? Porque la Biblia, su procedencia, también viene de Sumeria. Todas son cosas que vamos a ir aprendiendo poco a poquito. ¿Ok? Bueno, sigo. Escucha. Hoy en día hay una infinidad de teorías y posturas relacionadas con la existencia de Dios, el origen del hombre, el pecado, etcétera, etcétera. Y por ello quiero dar mi postura, ya que tengo más de 40 años estudiando la Biblia y otros documentos extrabíblicos relacionados con este tema. Y he llegado a la conclusión, ¿sí? Y por ello quiero exponer este estudio. ¿Sí? Voy a tratar de ser lo más claro posible y bíblico, ¿sí? Y de forma sencilla, a fin de desvelar parte de estas nuevas posturas y sus teorías anticrísticas o anticristianas. Pero si digo cristianas, lo vamos a cuadrar al cristianismo. ¿Me explico? A nuestra religión. Y si digo crísticas, me refiero a Cristo, a su naturaleza, a su esencia, a su sustancia. ¿Ok? Entonces quiero que vayan entendiendo un poquito el lenguaje que voy a ir utilizando. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el propósito de esto? Que en el Internet, y el Internet abarca toda la humanidad, hay muchas posturas que están saliendo a la luz y que mucha gente escucha, mucha gente más de lo que te imaginas, las está creyendo. Aún personas cristianas. ¿Y qué está pasando? Se están desviando de la fe. Entonces yo no quiero que nadie se desvíe de la fe, sino que cada hombre tenga su fe, porque la misma escritura dice que en el último tiempo habría doctrinas de demonios. ¿Me explico? Y se extraviarían de la fe muchísimos, aún los escogidos, si fuera posible. Entonces, esto es algo que ya está sucediendo, ya viene sucediendo de mucho tiempo atrás, pero en este último tiempo se está acentuando más. Entonces, es necesario que nosotros, como cristianos, como personas religiosas, estemos al tanto de esas corrientes filosóficas, doctrinales, ¿sí? Y nos demos cuenta hasta dónde es verdad o hasta dónde es mentira, porque esto se va a acentualizar más. Y cuando esto se acentúe más, la pregunta es, ¿hasta dónde tú vas a saber si es verdad o es mentira? Ya para entonces la mayoría no va a poder comprender que es una mentira, lo van a dar por hecho como una verdad. Escuchen lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Yo toda mi vida como pastor, los 27 años que llevo de pastor, he tratado de ir siempre adelante de todo lo que viene.
Pero en este último tiempo, en estos últimos 5 años, yo ya me atrasé. O sea, yo ya me siento atrasado. Yo me sentía adelantado 5 o 10 años. Ahorita yo me siento atrasado 5 años. Escuchen lo que les estoy diciendo. Y para mí eso ya es muchísimo. ¿Me explico? Entonces, hay cosas que están ahí, pero nosotros no tenemos ese conocimiento. Y aunque no lo den, no lo creemos, porque estamos cuadrados a un sistema que es, que pensamos que es verdadero, que está puesto para ayudar a la humanidad. Pero no es cierto, es para manipular, controlar y sobrellevar a la humanidad a como ellos quieren. Cuando tú y yo descubrimos eso, pues se nos abre un mundo completamente diferente, que es lo que voy a tratar de hacer con ustedes, y pues ustedes van a decidir si le entran o no le entran. Pero yo estoy seguro que le van a entrar, porque va a transformar su vida y van a ver la vida diferente. Y pues van a estar preocupados así. Si siendo cristianos nos preocupamos por nuestros seres queridos, pues yo creo que hoy se van a preocupar más por sus seres queridos. Y si se preocupaban por su vida espiritual, pues yo creo que todavía se van a preocupar más por su vida espiritual, porque los tiempos nos están ganando. ¿Ok? Bueno, sigo. Primero que nada quiero que entendamos qué es un mito, una parábola y una alegoría. Un mito es una narración situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Un mito es una historia ficticia, ¿sí? O personajes literarios ficticios, ¿sí? Que encarnan algún aspecto universal de la condición humana. O sea, hay mitos que esos personajes no son reales, sino quieren dar a entender un significado o algo. ¿Me explico? Tienen una enseñanza, un simbolismo ese personaje. No exactamente es un humano, personifica algo. ¿Sí me estoy explicando? Sigo. Una parábola es una narración de sucesos fingidos que se deducen por comparación o semejanza, ¿sí? Que conllevan una importante verdad y una enseñanza moral. Entonces son narraciones de sucesos fingidos, pero llevan una ¿qué? Una verdad y una enseñanza moral. Tercero, una alegoría. Es una ficción en virtud de la cual un relato o una imagen se representan y significan otra cosa diferente a lo que se está diciendo, se está presentando. ¿Ok? Entonces, son cosas que nosotros para comprender la Biblia tenemos que saber, pero desgraciadamente no las sabemos. Y empezamos a leer y todo lo que está ahí, por lo regular lo tomamos literal. Nos imaginamos el árbol, nos imaginamos una serpiente y los ángeles ahí, ¿verdad? Y todo eso nos lo imaginamos y lo damos por sentado que así es. Si leemos Apocalipsis que habla de las bestias y del dragón y de los cuernos, nos imaginamos literalmente esa bestia, ese dragón saliendo del mar y echando lumbre y matando a la gente. O sea, todo lo hacemos real como niños, olvidando estos principios, que es un mito, que es una parábola y que es una alegoría. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron. La pregunta es ¿por qué no nos enseñaron? ¿Sí me explico? Pero también nosotros tenemos que tener tantito sentido común de empezar a leer y decir, ¿a poco todo esto es así? ¿A poco todo esto puede ser tan real? Pero no lo cuestionamos, nuestra mente es tan simple que no lo cuestiona y va leyendo y sigue leyendo como cualquier libro, como cualquier revista. Se nos olvida, voy a decirlo así, se nos olvida que es la Biblia, que es un libro diferente a cualquier libro y lo estamos leyendo como cualquier revista. Por eso nos confundimos. Porque no se puede leer como cualquier revista. ¿Ok? Sigo.
partiendo de lo que es un mito, una parábola y una alegoría, déjame decirte que la gran mayoría de los relatos bíblicos contienen un poco de lo que es un mito y una parábola, y muy poco contiene alegorías. Pero el relato bíblico que nos habla sobre la caída del hombre y todo su contexto ha sido escrito de forma encubierta. Y sé que estos relatos fueron manipulados, ¿sí? Y no porque al Padre Celestial le haya placido así, como en el caso de las parábolas de Jesús. ¿Sí recuerdan que vimos que las parábolas de Jesús se dijeron en parábolas a propósito? Para mantener algo oculto y el interés de los demás. Bueno, en el caso del Génesis no fue igual. En el caso del Génesis está encubierto todo, no por la voluntad del Padre. Y eso vamos a irlo descubriendo. ¿Ok? Sigo. Pues estos relatos están manipulados a fin de no desvelar claramente lo que sucedió en la tierra y en Edén. ¿Dónde? Son dos cosas diferentes, la tierra y Edén. Que nosotros lo veamos igual es punto y aparte, pero vamos a ir aprendiendo que son dos cosas diferentes, ¿ok? Entonces vamos a descubrir lo que sucedió en la tierra y en Edén, y por ello está oculto el origen de la historia de la humanidad y lo que originó la caída del hombre. Y esto ha traído una mala interpretación y deterioro en la enseñanza religiosa, y con ello el enemigo de nuestras almas ha ganado mucha ventaja sobre los hombres a nivel global, a fin de que no descubran y desarrollen su diseño y cumplan su propósito eterno. ¿Cuál es el punto principal de que los hombres no descubran la verdadera historia del Génesis? Que no entiendan, comprendan y desarrollen su diseño y cumplan su propósito. Porque el hombre no fue puesto en la tierra nada más así para hacer lo que hacemos. ¿Me explico? Tiene que haber algo más. Pero la vida parece ser que no, que así debe de ser. Si no fuéramos personas religiosas, ¿cómo estuviéramos? Duerme, come y trabaja. Duerme, come y trabaja, y preocupado por el dormir, el comer y el trabajar. Así. ¿Y ustedes creen que esa fue la vida que Dios diseñó? Y imaginemos que el hombre no pecó. Quiten el pecado del mundo. ¿Ustedes creen que así fue como Dios diseñó la vida? No. Entonces, ¿cuál fue la vida que Dios diseñó para nosotros y que ni conocemos? Que ni por enterados. Es algo que tenemos que comprender para empezar a entender por qué entonces sí se encubrió esto y nosotros no podamos conocer y experimentar o vivir esa vida. Y después recuperarla para poderla vivir. ¿Ok? Sigo. No pretendo tener el hilo de la hebra del hilo, pero sí dar un panorama y una imagen un poco más clara de los acontecimientos relacionados con la caída del hombre y el plan de redención y propósito del Padre Celestial. Entonces, voy a tratar de dar un panorama o una imagen más clara de lo que aconteció con respecto a la caída del hombre, ¿sí? Y también el plan de redención y propósito del Padre Celestial para con nosotros. Todo eso lo voy aclarando poco a poco. Ahora preguntémonos esto: ¿por qué hay tantas interpretaciones bíblicas, ¿sí?, en lo referente a la creación y el origen del hombre y del pecado? Punto número 1. ¿Por qué hay tantas interpretaciones bíblicas? Y luego 2. ¿Por qué también hay tantas referente a la creación, al origen del hombre y el pecado? ¿Sí se han dado cuenta de eso? Porque ahí está la clave de todo. Ustedes, miren, a ver. ¿Alguno de los que está aquí me puede decir qué es inspiración? La Biblia es inspirada. ¿Alguien me puede decir qué entienden por inspiración? Bueno,
La teología dice que es la influencia sobrenatural del Espíritu Santo de Dios sobre la mente del hombre, guiándolo a escribir, a entender y escribir una verdad de Dios. O sea, es como si te dijera así, y ya captaste, algo se te puso en la mente que no fue de tu mente, se te puso ahí. Un conocimiento, un pensamiento, una idea, y esa idea, ese pensamiento, cuando se te implantó en la mente, empezó así a detonar y a formarse y estructurarse más ideas y más pensamientos en tu mente. O sea, se empezó a ensamblar con todo el conocimiento que tú tienes. Eso es una inspiración. ¿Me explico? Ahora, nosotros decimos que la Biblia fue inspirada por Dios. Entonces, como decimos que la Biblia es inspirada por Dios, ¿quién puede cuestionar lo que está escrito? El pastor humano. ¿Sí me explico? O sea, eso es algo de locos, que alguien pueda cuestionar lo que en la Biblia está escrito, porque la Biblia se escribió por inspiración divina. Pero ahí te va un detalle. Una cosa es que la Biblia o los libros, porque la Biblia es una biblioteca, la palabra Biblia viene de biblos, es una biblioteca, un compendio de 66 libros. Una cosa es que cada libro haya tenido su inspiración, y otra cosa es que hoy en día la Biblia esté inspirada. ¿Sí me explico o no? Parece lo mismo, pero te lo voy a demostrar. ¿Cuántas versiones podemos tener ahorita aquí en nuestras Biblias? Yo tengo la 1960. ¿Quién tiene otra? Por eso, ahorita, estoy diciendo ahorita. Yo tengo la 60. ¿Quién tiene otra? ¿Cuál tiene? No, otra diferente. Bueno, ahí está la de. Y ahorita podemos decir que hay 1000, 2000, 3000 versiones de la Biblia. La pregunta es, ¿cuál tiene la verdad? Miren, una de las reglas que nosotros tenemos que saber de la hermenéutica es que la inspiración de la Biblia se dice que está en sus palabras escritas. ¿Cómo? La inspiración de la Biblia está en sus palabras escritas. Sí, escritas, o en el original, por decirlo, es un ejemplo. Bueno, un ejemplo, la palabra amor. ¿Cuántas connotaciones hay de la palabra amor? ¿Quién me puede decir? Significado. Sí, significados. Ágape, vamos por partes. Ágape. Eros, S o X. Eros. ¿Y luego qué más? Filos. Vamos a quedarnos con esto nada más. Gracias. Nosotros en la Biblia encontramos que Dios nos amó. ¿Sí o no? Y encontramos un montón de palabras de que Dios nos ama y que tienes que amar al prójimo y que nos ama y nos ama. La pregunta es, ¿cuál palabra es el griego? Depende del contexto de lo que se está escribiendo. ¿Me explico? Les voy a poner un ejemplo. Agarró Jesús y le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le contestó Pedro? Señor, tú sabes que te amo. ¿Eso le contestó? No, le contestó, Señor, tú sabes que te fileo. Ahora yo te hago una pregunta, ¿es lo mismo el amor ágape al amor fileo? Fileo, ahí escribí mal. ¿Es lo mismo? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Este es un amor puro y es el amor de Dios para con la humanidad. El amor más profundo, más inmenso, desinteresado que hay.
Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas, me agapeas? O sea, ¿me amas así como Dios? Y Pedro le dijo, no, Señor, tú sabes que solamente te amo como un amigo, te fileo. Y entonces Jesús le dice, Pedro, ¿me fileas? O sea, se asombró Jesús. Y dijo, sí, Señor, tú sabes que te fileo. ¿Ya entendieron la conversación ahora? Pero en nuestro griego vamos a decir, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué pensamos? ¿Que lo ama? ¿Verdad? Le damos una sola connotación. No. Entonces, ese es el problema. Que todas las traducciones no ponen la palabra correcta, nada más te ponen amor. Y ya. Entonces yo te hago la pregunta, ¿tú puedes entender realmente la profundidad de lo que está escrito? Cuando Dios llevó al autor a escribir, no le dijo, quiero que me pongas que me amas, quiero que pongas ágape. Lo inspiró a que pusiera ágape y no eros. ¿Me explico? Entonces, en nuestro castellano tendría que venir escrito de una forma que nosotros entendiéramos que Jesús quería que Pedro lo amara como él lo amaba, con el amor del Padre. Y que entendiéramos que Pedro respondió y le dijo, Señor, solamente te amo como un amigo. Quisiera amarte como al Padre, pero no puedo, todavía te amo como un amigo. O sea, Pedro fue sincero. Y Jesús se asombró de eso. Entonces, ¿cuántas traducciones tenemos? Por eso decía, ¿cuál es la verdad? Si nos pasamos a las traducciones, ninguna tiene la verdad. Pero hay un detalle. Todas las traducciones contienen un mensaje en esencia. Y ese mensaje no ha sido alterado. Que Dios nos ama. Y la naturaleza del Padre y la promesa de Jesucristo. O sea, eso es lo que en esencia nosotros tenemos que darnos cuenta que ha sido inspirado por Dios. Porque por más traducciones que surjan, se sigue manteniendo la naturaleza del Padre, la naturaleza de Cristo, el amor del Padre y la promesa de Jesucristo, del Padre dando a Jesucristo para salvar a los hombres. Eso no se ha alterado. Aunque las palabras cambien, la esencia de su mensaje no se ha alterado. Entonces, hoy no podemos decir que la Biblia es un libro inspirado. Fue inspirado, pero ahora está todo alterado. Y eso en la cabecita no nos entra. ¿Sí me explico? Porque muchos podemos decir, pastor, pero entonces ahora ¿qué podemos creer si la Biblia está adulterada, está alterada? ¿Qué podemos creer? Pues tienes el Espíritu Santo que te guiará toda la verdad y toda la justicia. Pero si no tenemos comunión con el Señor, pues seguiremos como cualquier hombre, creyendo todo lo que literalmente está escrito. Voy a poner otro ejemplo. La palabra carne, ¿qué significa? El cuerpo, ¿no? ¿Sí? Piel. Con B, burro, ¿va? ¿Ve, chica, estoy bien? Nervios. Etcétera, etcétera. Eso significa la palabra carne. ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí? Nada más, esa es la única traducción de lo que significa la palabra carne en la Biblia. ¿Sí o no? Pues es una mentira. Esta palabra carne para esto en el griego es soma, pero hay otra palabra que es sars. Y soma significa cuerpo, piel, huesos, nervios, etc. Y sars no significa esto. ¿Me explico? Entonces cuando nosotros leemos la escritura
y habla de la carne, siempre pensamos que se refiere a esto, al cuerpo físico. ¿Cuántos tenemos que sujetar la carne para agradar a Dios? A ver, piensen. Hay que ayunar, orar para sujetar la carne. El deseo de la carne es contra el espíritu y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Hacer morir las obras de la carne, celos, iras, contiendas, disensiones, o sea, todo lo referimos a qué? A esto. Y entonces, ¿cuándo la Biblia se refiere a esto? ¿Qué es esto? Por eso no sabemos interpretar. Entonces, si la inspiración de la Biblia está en las palabras y ya no las respetaron y nada más nos pusieron esto, ¿cómo tú puedes decir que está inspirada? Fue inspirada, pero ya está alterada, ya está adulterada. ¿Cómo vas a llegar a la verdad? A mí me enseñaron que para sujetar la carne yo tenía que orar y ayunar para que no entráramos en tentación, ¿no? ¿Sí o no? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿cómo la sujetas? Ayunando y orando. Y en la iglesia donde yo nací, pues todos los días era ayuno de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Todos los días. ¿Me explico? ¿Para qué? Pues para que no pecaras, porque si no estabas en comunión, pues iba a levantar la carne, tus deseos, y ibas a empezar otra vez a hacerlo mal. Y había que mantener a la carne, ¿qué? Sujeta. Pero yo les puedo demostrar que la Biblia dice que la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Entonces, ¿a quién le creo? ¿Al pastor o a lo que dice la Biblia? Yo lo creí más de 20 años. ¿Me explico? Y más de 20 años así me la pasé orando y ayunando para sujetar la carne. Y cuando leí que la carne no se sujetaba, yo dije, a ver, ¿cómo está esto que la carne no se sujeta? A mí me enseñaron 20 años que sí se sujeta y ahora estoy descubriendo que la Biblia dice que no. ¿A quién le creo? ¿A la Biblia o a lo que me dijeron? ¿Me explico? Si esto es lo que a ti tú crees que esto te hace pecar, Jesús dijo, entonces sácate tu ojo, porque mejor es que entres tuerto y no que todo tu cuerpo se echa a la Biblia. Si esto es lo que la Biblia quiere dar a entender literal, córtate también la mano, y córtate la lengua y córtate los pies, porque si no, no vas a entrar al reino. ¿Me explico? Entonces no se trata de sujetar, se trata de cortar. Jesús fue más claro. La pregunta es, ¿será esa la interpretación? ¿A eso se refería Jesús? ¿O algo más? Algo más. Entonces, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? ¿Bien o mal? ¿Por qué no vemos resultados? Porque no tenemos el conocimiento verdadero. Estamos dando palos de ciego pensando que de esa forma pues se va a hacer, lo vamos a lograr, pero no se va a lograr porque no es la forma. Yo les decía el domingo, si estamos buscando la FM y la AM, la vas a encontrar. Por más que le eches ganas de estar sintonizado y sintonizado, todos los días te sientes y estés ahí tratando, ¿la vas a escuchar? Miren, yo sé que ustedes lo recuerdan. Para Izhuatlancillo, pero no para Izhuatlancillo, para de este lado, para Chicola, están unas antenas de televisión. ¿Sí o no? Ahí es donde están las antenas. Imagínate que dicen, no, la antena está para el Cerro del Borrego. ¿Se acuerdan cuando nos subíamos a la azotea y ahí estábamos? A la derecha, a la izquierda, ¡ay, ay, ay! ¿Sí o no? Y buscábamos por qué atorarle, ¿no? Ya te pasaste, regrésate. ¿Les pasó o no les pasó? Y si te dicen que la antena está en el Cerro del Borrego y está en Chicola, ¿tú crees que vas a encontrar la señal? Por más que le hagas despacito, despacito para encontrarla, nunca la vas a encontrar. Nunca la vas a encontrar.
Jesús dijo algo, quiero que lo entiendan bien. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Qué son las palabras de Jesús? Ok. Si tú escuchas la palabra de Jesús, que es espíritu y es vida, ¿a dónde va a ir esa palabra cuando tú la escuchas? A tu espíritu. Porque hay una conexión de espíritu a espíritu, es una misma frecuencia. ¿Y qué va a producir esa palabra que es espíritu? Vida, porque está en una misma frecuencia. Pero si tú estás sentado en una iglesia, cualquier religión que sea, y la palabra que te están diciendo no es la que Jesús dijo, yo te hago la pregunta, ¿estás escuchando la palabra de Jesús o palabras? Y va a tu espíritu y produce vida. Por eso la iglesia está como está. ¿Me explico? O sea, ¿cuántas cosas se predican de un púlpito, de una iglesia? Y yo no digo que todas sean falsas, todas sean verdaderas, pero solamente lo que es verdadero va a producir en ti vida. Y lo que no es verdadero no va a producir vida, aunque tengas 20 años en esa iglesia. Por eso es importante que lo que se predica sea conforme a Él. Porque va a producir, escucha, quieras o no quieras, va a producir vida. Porque estás expuesto a esa radiación, a ese espíritu que genera vida. La sola exposición te va a hacer generar vida, aunque tú no quieras. Él es vida y tú y yo no podemos resistir eso. Entonces la iglesia cristiana no ha estado expuesta durante cientos o miles de años, no ha estado expuesto a una verdadera palabra de vida. ¿Me explico? De un 100, ¿a cuánto les gusta que a lo mejor hemos estado expuestos de verdad? De vida. ¿A un 20? ¿A un 10? Nada más tú evalúete, de un 100%, y no me contestes, de un 100%, ¿cuánto tú crees 100% de espiritualidad logrado? De cuando llegaste a Cristo a donde estás ahorita, del 1 al 100. ¿En cuánto crees estar? ¿En un 5, en un 10, en un 40, en un 70 de espiritualidad? ¿Sí me explico? Bueno, vamos adelante. Seguimos. Entonces, ¿por qué hay tantas interpretaciones bíblicas? ¿Por qué creen que hay tantas? Para que no descubramos la verdad. Cuando la Biblia dice que la carne no se sujeta a la ley de Dios, no se refiere al cuerpo, a la piel, a los nervios, a los huesos. Se refiere al sarx. La palabra carne, para esto, es soma. Y la palabra carne, sar, significa la ley de los instintos sin control, sin Dios. Entonces la carne, la ley de los instintos sin control de Dios, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Tú puedes dejar de comer? Hermanos, ¿puedes dejar de comer? Es un instinto. El instinto de hambre y sed. ¿Tú puedes dejar de tener apetito sexual? Si estás enfermo. ¿Me explico? Sí, o tienes un trauma. Pero es algo natural, instintivo, que está en la biología del hombre. Que puede ir degradándose, sí, por su biología. Pero es algo que no, dijéramos, tiene una ley y es inquebrantable. Por eso dice, no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces tú no puedes controlar esos instintos. Esos instintos necesitan la vida de Dios, después lo vamos a aprender. Y cuando tienen la vida de Dios, entonces esos instintos trabajan como deben de trabajar. Cuando no tienen la ley de Dios, vivimos instintivamente. Nos gobiernan esos instintos, nos gobierna el hambre, nos gobierna la sed, nos gobierna el sexo, nos gobierna el dominar, nos gobiernan todos esos instintos. Y pensamos que somos nosotros los que decidimos, pero no, son ellos que deciden sobre nosotros.
¿Ok? Escucha. Bueno, a ver, pregunto. ¿Algún comentario, pregunta ahí? Porque no está Dios en el hombre. Porque no está Dios en el hombre. Lo vamos a ir aprendiendo poco a poquito. ¿Sí? Y todos nosotros creemos que está Dios en nosotros, pero la Biblia establece que el hombre no está Dios. Está el diseño de Dios, y el diseño de Dios pulsa muy poquitito, tiene muy poquita fuerza, pero no está. Y cuando entra Dios, que después les voy a explicar qué es eso de que entra, se potencializa la vida interior de Dios que está ahí. ¿Sí? Y eso es lo que consideramos como un nuevo nacimiento, como una regeneración, como recibir el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Poco a poco lo vamos a ir viendo. ¿Ok? Sigo. Escucha, como primer punto debemos de saber que hay una ciencia que se dedica al estudio de la Biblia y de la relación con Dios, con el hombre. Esta ciencia la conocemos con el nombre de teología. La palabra teología significa teos de Dios y logia de estudio, o sea, es el estudio de Dios y su relación con el hombre. El problema es que esta ciencia, la teología, está limitada al estar manipulada en sus apuntes y escritos históricos, y por ello las verdades espirituales se mantienen aún ocultas hasta nuestros días. Ellos no son culpables, o sea, los teólogos, de estas modificaciones que se le han hecho a las escrituras, pero sí de no estar en el secreto de Dios, a fin de que les sean reveladas estas escrituras o estas verdades. Lo mismo que tú y yo tenemos la Biblia y no somos culpables de que esté alterada, pero sí somos culpables de no estudiar, somos culpables de no meditar. Porque si leyéramos y meditáramos, el Espíritu nos revelaría. ¿Me explico? Por ejemplo, para nosotros puede ser fácil decir, no, pues es que mi pastor no me enseña, mi pastor y mi pastor. Tu pastor es igual que tú. Yo me la pasé más de 20 años sentado en una banca como tú. ¿Me explico? Y si me llegó la luz fue por gracia de Dios y porque yo estaba yo ahí metido y me llegó la luz. Y yo sé que a cualquiera le puede llegar la luz. Pero les decía yo el domingo, preferimos ser como los hebreos que salieron de Egipto, llegaron ante el monte, vieron el estruendo, vieron el fuego y dijeron a Moisés, mejor ves tú y allá habla con él y cuando bajes nos enseñas todo. Y nosotros ya nada más te obedecemos. Está bien cómodos, ¿verdad? Así somos la mayoría. Pero ¿hasta dónde tiene la certeza de que fue Dios el que le habló a Moisés y la ley que bajó y le dio a los hombres fue la de Dios? A ver, ¿quién tiene la certeza? Pues fue Moisés, o sea, él bajó y nos las dio. Así está el registro. Pero yo les voy a dar otro registro que dice que no fue Dios el que le dio a Moisés esas leyes. Se los voy a enseñar con la Biblia. ¿Sí? Yo por eso les decía, yo quisiera que la mayoría de la iglesia estuviera aquí presente porque al rato van a pegar de brincos. Pero miren, no están. La mayoría no están. Y yo espero que ustedes pues tengan los pantalones y el conocimiento y el sustento para al rato decirle a ellos, no, es que mira, la Biblia dice esto, mira, aquí se nos enseñó esto, pero no, ay, pregúntale al pastor, porque yo la verdad no me acuerdo bien, no le entendí bien, ¿nos pasa o no nos pasa? Todo al pastor, ¿ok? Seguimos. Un ejemplo de esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 29 que dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Entonces, este texto, yo les decía en otras enseñanzas, que este texto se utiliza para enseñar y decir que solamente lo revelado se debe de predicar y lo secreto, lo oculto no se debe de tocar.
Eso pertenece a ¿quién? A Dios. La pregunta es, ¿y si Dios lo revela? No, es que lo revelado es lo que ya está escrito y no hay más de lo que está escrito. O sea, Dios ya no le puede hablar a nadie como hablaba antes. ¿Sí? ¿Me explico? Y el sustento debe de estar en lo escrito, para cotejar que verdaderamente es Dios quien sigue hablando y ahí está en lo escrito. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, seguimos. Filipenses 3:15 dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Los que somos perfectos, ¿qué vamos a sentir? Lo mismo. Pero alguno no siente lo mismo, no se preocupen, Dios se lo revelará. Si nosotros estudiamos esa palabra perfecto, ¿sabes quiénes son los perfectos? Los que ya pasaron por los rudimentos, los que ya nos dejaron atrás. Por eso pueden entender lo que va adelante. Y por eso dice Pablo, los que ya dejamos los rudimentos, los que ya somos perfectos, los que, ¿se acuerdan que veíamos en los rudimentos? Dejando los rudimentos vamos adelante a la perfección. Entonces por eso Pablo dice, los que ya estamos en la perfección, que ya no estamos en los rudimentos, sintamos una misma cosa. O sea, tranquilos, todos nosotros ya sabemos por qué pensamos y sentimos, pero si alguno siente diferente, pues es porque no ha dejado los rudimentos. Entonces no lo juzgues, no lo condenes, déjalo ahí tranquilo, en su momento comprenderá. Ahorita no comprende, pero en su momento comprenderá. Y muchos de los que estamos aquí vamos a empezar a comprender y algunos a lo mejor no comprenderán. ¿Y qué vamos a hacer? Pues se va a quedar atrás. Por eso Jesús decía que tenga oídos para oír, que oiga. Y muchos que hacían, dura palabra es esta, ¿quién podrá entenderla? Y se alejaban. Pero pocos permanecían con Jesús en lo secreto, en lo íntimo. Y a esos Jesús les revelaba. ¿Ok? Otro ejemplo de eso lo entendemos en 1 de Juan capítulo 2, verso 26. 1 de Juan capítulo 2, verso 26 dice: os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado permanecer en él. ¿Qué nos enseña la unción? Permanecer en él. Toda enseñanza que no te lleva a permanecer en él está desviada. ¿Me explico? Todo te debe de llevar a permanecer en él. Y cuando hablo de permanecer en él, hablo de un estado, no de llegar a Cristo, sino a pegarte a su vida, a ser como él, pensar como él, sentir como él. Toda enseñanza debe de ir encaminada a eso, para que sea, dijéramos, verdadera y no falsa. ¿Ok? Sigo. La palabra de Dios nos revela claramente acerca de este asunto, de cómo los supuestos sabios, escucha, y los escribas desde la antigüedad escribieron falsamente o tergiversaron los escritos históricos de la Biblia. ¿Sí lo sabías eso o no? ¿Sí? ¿Pusieron atención a lo que dije? Que la misma escritura bíblica nos muestra que los sabios y los escribas manipularon la escritura. O sea, la misma escritura nos lo dice. Vamos a verlo. Jeremías 8:8. Jeremías 8:8 dice: ¿cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Es una pregunta. O sea, alguien los está confrontando a ellos, a los sabios y a los escribas. Ciertamente la han cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. ¿Qué está diciendo Jeremías? Que la ley está adulterada,
que los escritos están adulterados, que los escribas la cambiaron, pero tú y yo la damos toda la escritura como inspirada y verdadera. ¿Me explico? Un ejemplo, llegaron los 3 reyes magos a ver a Jesús. ¿Eran magos? ¿O los 3 reyes eran reyes? No, no eran reyes. ¿Eran magos? Tampoco eran magos. ¿Qué eran? Sabios. ¿Por qué eran sabios? Porque conocían de las estrellas. Eran astrónomos. Astrólogos. Lo voy a decir de otra forma. No astrónomos, astrólogos. ¿Qué es un astrólogo? Que estudia las estrellas. Pero la Biblia dice que no debemos estudiar la astrología. ¿Sí o no? Los mandamientos dicen no estudiar la astrología. Abominación, maldito todo aquel que consulta los astros. Pero esos consultaron los astros, vieron su estrella, el tiempo y fueron, y ahí estaba Jesús. ¿Quién les habló de que iba a nacer Jesús? La astrología, su ciencia es el diablo. Después nos vamos a dar cuenta que no. Y vamos a entender por qué fue encubierto que los hombres no sepan de la astrología. Pero se nos ha enseñado que es algo malo, ¿verdad? Fíjense, es algo malo, enseñado por Dios, escuchen esto, por Dios a su pueblo. Pero resulta que todo el pueblo de Israel estudia astrología. Entonces, ¿cómo es que si Dios enseñó que no se estudia astrología, todos los judíos estudian astrología? A ver, ¿sí lo sabían o no lo sabían? Entonces, ¿es abominación o no es abominación? Y entonces, ¿por qué nuestra Biblia nos dice que es abominación? ¿Cuál es tu horóscopo? No, eso es el diablo, no, a mí no me digas eso. Pero ellos lo hacen. Entonces, ¿qué creemos? ¿Lo que dice la Biblia o lo que ellos saben y que nosotros no sabemos? ¿O qué saben ellos que nosotros no sabemos? ¿Me explico? Son cosas que tenemos que saber, estudiar, y Dios nos va enseñando. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos guiará a toda verdad. Lo acabamos de leer. Él tiene la capacidad de enseñarnos, pero el problema es que no intimamos. Entonces, ¿cómo nos va a enseñar? Nos quedamos nada más con los cuentos que nos dicen y todo lo creemos. Somos simples. Otro ejemplo de esto lo tenemos en Apocalipsis capítulo 22, verso 18. Apocalipsis 22, 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces no se vale ni añadir ni quitar. Ahora, ¿por qué está escrito esto? Porque ya desde ese tiempo le añadían y le quitaban. Jeremías está diciendo lo que ya sucedía y Juan lo vuelve a recalcar con cientos de años o miles de años de diferencia entre uno y otro. Pero nosotros en este tiempo nos dicen: la Biblia es la verdad inalterable de Dios. Y todo lo que está ahí lo creemos ciegamente. Por eso que estamos como estamos con la iglesia. Por eso no hemos avanzado, no hemos desarrollado a Cristo en nosotros. Perdemos mucho el tiempo. ¿Ok? Sigo. El apóstol Pablo también nos advierte de no escuchar otro evangelio, es decir, otro mensaje. ¿Qué significa la palabra evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Un mensaje que trae buenas noticias. Entonces Pablo, vamos a leer lo que dice Gálatas 1:6.
Gálatas 1:6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó. ¿De qué se alejaron los Gálatas? De Jesús, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. ¿Qué estaban siguiendo los Gálatas? Un evangelio diferente. 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora mira lo que dice el 8. Mas si uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo nos está diciendo que si alguien viene y nos predica un evangelio que dice que recibió de un ángel, de un mensajero, y no va apegado a ser cristocéntrico, eso es anatema, eso es una maldición. Nos va a llevar a una maldición, a una condenación. Ahora la pregunta es: ¿cuántos mensajes hay en el internet diciendo que recibieron de ángeles, que de los pleiadianos, que de los pleiadinos, que no sé qué? O sea, de todo eso, ¿qué es verdad y qué es mentira? ¿Todo es mentira? ¿Todo es verdad? Pablo dijo algo: si alguien viene de fuera, un ejemplo de fuera, de otro universo, de donde sea, un ángel, un mensajero, y te trae un mensaje de otro evangelio, de otro evangelio, no lo creas. ¿Y qué pasa si alguien viene y te habla el mismo evangelio de Jesucristo, pero en otras palabras? Y te lleva a Cristo. ¿Vendrá de Dios o no vendrá de Dios? Si te lleva a Cristo. O sea, Pablo enfatizó: si es otro evangelio que no te lleva a Cristo, ese evangelio está pervertido, está adulterado, o sea, no es. Pero si te lleva a Cristo ese mensaje, entonces sí está ese mensaje inspirado por Dios, porque te está llevando a Cristo. Porque Cristo es la revelación de la naturaleza del Padre en la tierra. Entonces, si alguien viene y te habla de acuerdo a la naturaleza y el carácter del Padre reflejado en Cristo en la tierra, ¿por qué no voy a escuchar ese mensaje? ¿Por qué no lo voy a entender y por qué no lo voy a practicar? Si no me está sacando del contexto del evangelio que enseñó Cristo y Pablo. ¿Me explico? Pero a veces nos cerramos y como es un mensajero o es un ángel, que decimos: no, eso no es de Dios. ¿Cómo sabes que no es de Dios si no has escuchado el mensaje? Nada más sabes que lo dio un ángel. Voy a poner un ejemplo. Vienen los mormones, entran a tu casa, se sientan, te empiezan a dar estudio y de momento te empiezan a contar la historia del libro del Mormón. ¿Que lo recibió quién? Mormón. ¿De parte de quién? Del ángel Moroni. Y en ese momento tú dices: lo recibió de un ángel. No, eso no es de Dios. Porque sabes que lo recibió de un ángel. Pero ¿por eso no es de Dios? ¿O es por el mensaje? Pablo está enfatizando que el punto es el mensaje. No, el punto es si es un ángel o no es un ángel, es el mensaje. Si es otro evangelio diferente, no lo creas. Entonces, es digno de que nosotros analicemos todo mensaje, porque Dios no habla nada más a estos hombres o habló a esos hombres y ya no ha vuelto a hablar a toda la humanidad, ya no está mudo. Ya lo que se escribió y se cerró el canon, se le puso un sello y ya no hay más que decir. ¿Sí o no? Eso nos dice. Pero no es así. No es así. Nos quieren mantener encerrados en ese dogma. ¿Y el Espíritu Santo entonces? Por eso hay gente que dice, la ocupación dice: es que ya no hay profetas, es que ya no hay apóstoles, es que ya no hay eso. ¿Por qué creen que no hay eso? Si el Espíritu Santo está en la tierra y Él sigue hablando y sigue, ¿por qué no va a haber esos hombres? ¿Nada más por el título? Quítale de apóstol, quítale de profeta. Yo pregunto, ¿Dios no sigue hablando? Sí.
O sea, venimos a una iglesia creyendo que el que está al frente, el que pastorea, Dios le habla y te da la palabra de parte de Dios. Ah, pero no crees que hay apóstoles, que hay profetas, pero sí crees que Dios habla por medio del pastor. Lo demás no lo crees. Somos tan ingenuos. O sea, si tú no crees que Dios le habla a esos hombres, ¿cómo puedes creer que me habla a mí? ¿A qué vienes a sentarte acá? Razona eso, quiero que lo razones tantito. ¿A qué vienes a sentarte acá? Si Dios ya no. ¿Me entiendes? Pero nos tragamos esos cuentos, nos tragamos esas enseñanzas. Y con eso yo no quiero decir que no haya falsos apóstoles, falsos profetas. Claro que los hay, la Escritura nos advierte que se levantarán falsos hermanos, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas. Está perdido y nos muestran las características para que los descubramos. Y muchos están en la iglesia y no lo vemos. A veces ni el pastor, que es el que lo trae, se da cuenta que es un falso. Pero el problema no es el pastor. El problema somos tú y yo, que no intimamos con Dios. ¿Me explico? Él a lo mejor está siendo engañado, y tú, pues tú también. ¿Por qué? Porque estás igual que él, no tenemos comunión con Dios. Entonces no nos quejemos. Cada uno es responsable de su vida personal, su intimidad con Dios. Amén. Entonces Pablo está diciendo que si alguno de nosotros o un ángel anuncia un evangelio diferente del que hemos recibido, sea anatema. Seguimos. Otra de las cosas por las cuales estas verdades no han sido reveladas a los teólogos es porque en su mayoría ellos no son personas piadosas, es decir, espirituales, y por ello la revelación permanece aún oculta, esperando para aquellos que aman al Señor. ¿Para quién es la revelación? ¿Para el que estudia y se queman las pestañas? No, para el que ama a Dios. Escucha, 1 Corintios 2:9. 1 Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, si tú y yo amamos a Dios, amamos la verdad, queremos vivir de acuerdo a su voluntad porque lo amamos, porque queremos agradarle, ¿qué va a hacer Dios? Por medio de su Espíritu te va a revelar la verdad. Por eso Jesús solamente a los apóstoles que estaban con él en la noche les revelaba las cosas. Y ellos le decían: Señor, ¿por qué a nosotros y a todos les hablas por parábolas? Ah, a ustedes sí, porque están conmigo. Pero ellos no, ellos están endurecidos. Ellos quieren comida, ellos quieren milagros. Ellos no tienen interés en mí. Mi palabra no haya cabida en sus corazones. Pero ustedes sí, por eso están acá. Y porque los veo aquí, por eso les revelo a ustedes. A ellos no, a ellos por parábolas. Para que viendo, no vean, y oyendo, no entiendan. Hasta que les alumbre el entendimiento, entonces vendrán solitos acá. ¿Ok? Entonces, ¿para qué son las reveladas? Para los que aman a Dios. Si tú amas a Dios, a lo mejor por eso estás ahorita acá, para poder escuchar algo que tu corazón ansiaba escuchar. Si tú no amas a Dios, pues simplemente no vas a entender nada. ¿Me explico? Porque estos estudios están basados en revelación. Y si tu espíritu tiene ese nivel, lo va a entender; si no, no lo va a entender. ¿Sale? Seguimos. Escucha, amados, debemos de saber y estar convencidos que la Biblia ha sido trastocada o manipulada en muchos puntos, pero aún con todo ello no ha perdido su esencia de comunicar y dejar claro cuánto el Padre nos ama como humanidad, cuál es su naturaleza
y cómo nos ha prolongado su misericordia. También la Biblia deja clara cuál debe ser la respuesta y la actitud del hombre para con su Creador y para con el prójimo. Y también revela la naturaleza y la dureza del corazón del hombre y las consecuencias de ello. Entonces la Biblia es clara. ¿Qué nos muestra? ¿Quién es el Padre? ¿Cuál es su naturaleza? Que nos sigue amando y que dio a Jesucristo. Eso la Biblia no lo ha perdido. Aunque está manipulada, no ha perdido su esencia, su mensaje principal. Ahí está. Es claro. Pero también muestra cuál fue el origen que causó la caída del hombre y sus consecuencias. Y también muestra qué es lo que el hombre tiene que hacer para regresar y librarse de esas consecuencias. ¿Me explico? Entonces, esto es algo, hermanos, que vamos a ir viendo poco a poquito. Poco a poquito. Hoy el tema, yo creo que quería poner una base, es que la Biblia fue inspirada, pero hoy en día está trastocada. Y vamos a ir viendo cómo la Biblia está tocada y adulterada, y qué es lo que Dios realmente quería mostrar a la humanidad, y qué es lo que realmente esos seres, que más adelante vamos a ver quiénes son, cómo esos seres empezaron a manipular la Escritura para que nosotros no viéramos la verdad. Lo vamos a ir comprendiendo poco